Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que se encuentren. Una vez más aquí su servidor Gerardo Huitrago. Vamos a conocer una vez más, en esta ocasión, un poco más acerca de las diferentes economías del mundo y hacer una pequeña reflexión acerca de quién podría ser la siguiente potencia mundial. Se va a reflexionar acerca de México, Arabia Saudita, China, Estados Unidos, entre otras. Y pues igual estoy aquí para que ustedes comenten más acerca de qué opinan acerca de estos países, igual también de su país, Guatemala, Salvador, en donde quiera que ustedes estén, poderme decir qué es lo que les hace falta para que puedan ustedes ser una potencia mundial. Puede ser ya sea alguna política pública, podría ser, no sé, alguna inversión en algo, no sé. Estamos aquí para conocer. Entonces, a mí estamos muy listos. Yo ya estoy listo. Uno, dos, tres, comenzamos. El orden económico mundial está cambiando y uno de los principales actores que dan lugar a este cambio sin duda son Indonesia, Arabia Bueno, Saudita Indonesia, y Arabia Saudita y México, tres México. países. Sí, de hecho sí, en lo personal México ha estado cambiando en los últimos 36 años, ya que de anteriormente a los 36 años hubo un cambio de políticas, estuvieron las políticas neoliberales y a partir del 2018 hasta la fecha cambiaron de régimen, puede decir de derecha a izquierda, y se cambiaron diferentes políticas públicas que realmente se han apoyado. Y pues en lo personal, a diferencia de otros países y a diferencia de la cuestión de la pandemia, saben que la pandemia afectó mucho a todo Latinoamérica, a todo Centroamérica, a todo el mundo. Y pues tengo entendido que México está también de unos de los tantos países que lograron mantener la parte de la inflación, de que no se disparara como en otros países. Que buscarán hacerse con un puesto entre las mayores potencias mundiales antes de 2050. Hoy haremos una comparación a profundidad de estos tres grandes países y veremos quién tiene más oportunidades de convertirse en una de las economías más prósperas del mundo en los próximos años. Por más que los tres sean piezas claves en el tablero geopolítico del futuro, se trata de países muy diferentes, cada uno con enfoques únicos y estrategias diversas. Y no es para menos, ya que todos se encuentran en distintas zonas del mundo, muy alejadas la una de la otra. Tan solo basta con ver un mapa y darte cuenta que las distancias son intercontinentales. Pero, ¿cuál de ellos ha logrado desarrollar mejor su economía? ¿Y cuál llegará antes a la meta de la carrera del desarrollo? Primeramente hablaremos de población, pues es uno de los aspectos más vitales a la hora de comparar economías. Este es el pilar fundamental que da vida al desarrollo económico de Wow. México, Indonesia y Arabia Saudita. Quien lidera esta lista sin duda es Indonesia, un país ubicado en el sudeste asiático, el cual es uno de los más Indonesia, poblados del mundo, ahí me ocupando. podrían ustedes, público, decir un poco más acerca, no sé, qué saben acerca de la cultura de Indonesia, cómo les afectó la parte de la pandemia y qué idioma es el que hablan en Indonesia. La verdad, disculpen mi ignorancia en esa parte, no sé realmente qué idioma se habla. Me podrían ustedes escribir en los comentarios, decir, en Indonesia se habla tal idioma, tal, en Arabia Saudita, tal, y así respectivamente, ¿vale? Actualmente el cuarto lugar en el ranking de mayores poblaciones, tan solo por detrás de China, India y Estados Unidos, con unos 273 millones de habitantes. Y si esto no te pareció impresionante, debes saber que la población de Indonesia es unas 6 veces toda la población de Argentina, o casi 14 veces la de Chile. En segundo lugar, tenemos a México, con unos 129 millones de habitantes, según los datos más recientes. México es el país más poblado de toda Hispanoamérica, y su densidad poblacional ronda los 65 habitantes por kilómetro cuadrado. Por último tenemos a Arabia Saudita, el país ubicado en la península arábica, contando con tan solo 37 millones de habitantes, el cual en proporción es poco más que la población de Perú, con una densidad poblacional de tan solo 15 habitantes por kilómetro.
Aquí, en Arabia Saudita, el salario mínimo es de $765 mensuales, pero un trabajador promedio suele ganar entre 14.000 y 15.000 reales, lo equivalente a casi $4.000 por trabajador al mes. Este es uno de los salarios más altos de todo el mundo, y la diferencia es abismal con respecto al segundo lugar, México, donde el salario mínimo ronda apenas los $365 con un salario promedio de unos $500. Y por último tenemos a Indonesia, el cual tiene un salario mínimo de tan solo $179 por mes. Esto es incluso menor que el salario de la mayor parte de los países de Latinoamérica, y aquí es donde el salario promedio ronda los $400. Pero quizás algo incluso más importante que el salario mínimo es el porcentaje de desempleo, y esta es la otra cara de la moneda. A principios de este año, la tasa de desocupación entre la población mexicana rondó un bajo porcentaje, tan solo un 2,7%, lo que representa cerca de 1.600.000 personas. Esto, claro, es contando el empleo informal, y es México quien menor tasa de paro tiene entre los tres. Seguidamente tenemos a Indonesia, con un 3,6% de desempleo, y si consideramos su enorme población, estos son casi 10 millones de habitantes. Solo esta cifra es mayor o similar a toda la población que habita en países como Portugal o Israel. Por último tenemos a Arabia Saudita con un 5,9%, donde mayoritariamente se trata de mujeres y equivale a 1.800.000 personas sin empleo. Conozcamos su Producto Interno Bruto y sus tasas de crecimiento anual. En primer lugar tenemos a México, con una economía que alcanza más de $1.450.000 millones. México está entre las 15 economías más poderosas del mundo. En segundo lugar tenemos a Indonesia, con un Producto Interno Bruto de casi $1.365.000 millones. Y por último, Arabia Saudita, quien a pesar de tener varias veces menos población que Indonesia y México, compite fuerte con una producción anual de al menos $1.150.000 millones. Esto es más que toda la economía de Colombia, Perú, Venezuela y Argentina juntos, lo que, como es obvio, se traduce en una mayor riqueza por habitante. Actualmente es Arabia Saudita quien tiene un mayor PIB per cápita, con al menos $30.700 por persona, casi el triple que su contraparte México, de $11.220 por persona al año. Y por último tenemos a Indonesia, con al menos $5.300 por habitante. Indonesia tiene una riqueza per cápita tan baja que podría compararse a la de Guatemala en Latinoamérica. Sin embargo, es precisamente quien mejores proyecciones de crecimiento anual tiene. Se espera que en 2024 la economía de Indonesia crezca más de un 5%. Esto según el Banco Asiático de Desarrollo. Lo sigue Arabia Saudita con un 3,2%, aunque probablemente incremente con su unión a los BRICS. Y por último México, quien en 2024 se espera que crezca entre un 2 y un 3%. Pero uno de los mejores indicadores para medir el desarrollo de un país es el IDH, Índice de Desarrollo Humano, que analiza cosas como la calidad educativa, la infraestructura, la esperanza de vida, entre otros. De esta manera nos damos cuenta que según las Naciones Unidas, Indonesia tiene un IDH de 0,705 puntos, y aunque esto está en la categoría de alto, se ha quedado bastante rezagado, pues se puede comparar con países como Venezuela o Vietnam, y está a tan solo 5 puntos de la categoría media. Por otro lado, México tiene 0,765 puntos, ocupando el puesto número 86 a nivel mundial, y quien definitivamente arrasa en esta comparación es Arabia Saudita, quien logra más de 0,888 puntos en la categoría de desarrollo humano muy alto. Esto lo posiciona entre los primeros 30 países más desarrollados del mundo. Sin embargo, aquí se da un contraste muy interesante, ya que en el país árabe la pobreza alcanza un 20% de la población, es decir, más de 7 millones de habitantes se encuentran en condición de pobreza. Aún así, no es tan alto como el de México, que ronda el 40% de la población, o casi 50 millones de habitantes. Y curiosamente, quien menor porcentaje de pobreza es Indonesia, quien según datos estatales, solo el 11% de la población está bajo el umbral de pobreza, aunque según los estándares internacionales, esta cifra ronda el 55%, o casi 150
250 millones de habitantes. Ahora, ¿cuál es el país más endeudado de estos tres? Primeramente tenemos a Arabia Saudita, adeudando al menos 280 mil millones de dólares, equivalentes al 25% de su economía. Lo sigue Indonesia, con al menos 530 mil millones de dólares, y quien tiene una deuda más grande es México, con casi 790 mil millones de dólares, lo equivalente al 55% de su producción anual. Podríamos decir que de cada $1,000 producidos en México cada año, se estaría debiendo al menos 550 dólares. Es hora de conocer qué tan competitivos son estos países en el mercado internacional. México, el último año, exportó cerca de 500 mil millones de dólares en productos, siendo el 12º mayor exportador del mundo, y destacan definitivamente sus productos agrícolas, los automóviles y sus partes, y el petróleo crudo. La mayor parte de las exportaciones mexicanas, como era de esperarse, van hacia Estados Unidos, el país más consumista del mundo, quien adquiere cerca del 77% de todo lo que México ofrece al mundo, y lo sigue Canadá con cerca del 4% del total. Sabiendo esto, resulta muy interesante conocer qué exporta Indonesia. Este país reportó el último año ventas con valor de más de 250 mil millones de dólares que fueron dirigidos hacia China, Estados Unidos y Japón. Destaca su producción de carbón, aceite de palma y acero inoxidable, y creo que no nos sorprende que el producto estrella de Arabia Saudita es el petróleo, tanto crudo como refinado, que representan el 62% de todas sus ventas, que van dirigidos hacia China en un 18%, India en un 10% y Japón en un 9%, lo que provoca que en total cada año acumule ventas en exportaciones con valor de casi 300 mil millones de dólares. Esto acorde con sus datos del último año. Y por último te daré un extra. ¿Qué país presenta mejor esperanza de vida entre hombres y mujeres? Indonesia, 68 años, México, 70,3 años y Arabia Saudita, 77 años. Sin embargo, hagamos una dinámica. Si tú estuvieras a cargo de una empresa internacional, habiendo visto este video, ¿cuál de estos tres países te parecería más atractivo para invertir? ¿Y cuál considerarías que tiene? En lo personal me agradó conocer toda esta parte de Indonesia, toda la parte de México, Arabia Saudita, China, Estados Unidos, donde realmente es donde se importa, se exporta más producto, donde cada una de las cosas y donde realmente está la mejor calidad de vida, donde las personas hay una variable que hace que duren más. La Arabia Saudita a los 77 años, México a los 70 años. Pues sí, es sorprendente. Y pues a mí me gustaría saber ustedes qué opinan y más o menos ustedes en chapines, salvadoreños, guatemaltecos, más o menos cuánto es la esperanza de vida que se tiene en su país. Espero que me puedan contestar igual esa pregunta y que me lo escriban en los comentarios. No olviden suscribirse, like. Y aquí se despide su servidor Gerardo. Muchísimas gracias.